Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Lo que comenzó como un simple rumor en las redes sociales terminó convirtiéndose en una de las historias más conmovedoras y comentadas del año. Cemre Arda, considerada por muchos como el alma luminosa del cine turco, desapareció de la vida pública sin dejar rastro, justo cuando su carrera alcanzaba su punto más alto. Durante semanas el público se preguntó qué estaba pasando con ella, una crisis emocional, un retiro temporal o algo mucho más profundo. Nadie lo sabía. Hasta que un secreto guardado con delicadeza salió finalmente a la luz. Durante años Cemre fue un símbolo de energía y cercanía. Sus seguidores estaban acostumbrados a verla constantemente en rodajes, entrevistas y redes sociales, compartiendo con entusiasmo los detalles de su día a día. Sin embargo, a mediados de este año, algo cambió. Sin previo aviso, la actriz canceló compromisos, rechazó proyectos y desapareció del radar mediático. Su agencia explicó escuetamente que se encontraba atravesando un periodo personal complicado, pero las especulaciones comenzaron a crecer como un incendio imposible de apagar. Los paparazzi no tardaron en rastrear su paradero. En una de las pocas ocasiones en las que fue vista, las cámaras la captaron saliendo de una clínica privada en Estambul, vestida con ropa suelta y un pañuelo cubriéndole el rostro. Las imágenes generaron una ola de rumores, algunos afirmaban que estaba enferma, otros, que había sufrido una crisis emocional. Nadie imaginaba que, detrás de ese silencio tan férreo, se ocultaba la noticia más significativa de su vida. Un conocido periodista del mundo del espectáculo fue quien rompió el silencio. Cemre Arda está embarazada y ha intentado mantenerlo en secreto durante meses, publicó en una exclusiva que sacudió al país entero. La nota incluía fotografías y declaraciones de fuentes cercanas que confirmaban el rumor. Según el reportaje, la actriz descubrió su embarazo poco antes de viajar a Italia, justo en medio del torbellino mediático que siguió a su ruptura con Gökberk Yıldırım, uno de los actores más populares de Turquía. Decidió callar. Quiso vivir ese proceso sin ruido, sin juicios y sin el escrutinio cruel de la prensa. Solo deseaba tener un momento para respirar, para comprender lo que estaba viviendo sin que nadie transformara su historia en espectáculo, afirmó una persona de su entorno. Pero cuando la noticia se filtró, la calma que tanto había protegido se convirtió en un huracán. Las redes sociales estallaron. En cuestión de horas, el nombre de Cemre se convirtió en tendencia global. Algunos admiraban su fortaleza, otros criticaban su silencio, y muchos más simplemente expresaban sorpresa y curiosidad. La prensa internacional habló de el secreto mejor guardado del año, mientras las cámaras se apostaban frente a su casa. Desde su equipo de representación se emitió un breve comunicado: Cemre Arda atraviesa un momento personal y muy delicado. Solicitamos respeto y comprensión. No habrá más declaraciones por ahora. Sin embargo, el silencio de la actriz solo avivó la expectación. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿quién es el padre del bebé? Los rumores apuntaron de inmediato hacia su expareja, el actor Gökberk Yıldırım, con quien Cemre había mantenido una relación tan intensa como pública. Se habló de reconciliaciones secretas, de promesas incumplidas y hasta de pactos de silencio. Algunos seguidores creyeron que la actriz decidió ocultar su embarazo para evitarle a Gökberk el acoso mediático. Otros, en cambio, pensaron que ambos lo sabían y habían elegido protegerse mutuamente. Lo cierto es que Yıldırım optó por el mutismo absoluto. No negó, no confirmó, no explicó. Su silencio fue interpretado como una señal de complicidad o de culpa. Mientras tanto, Cemre permanecía aislada,
intentando preservar lo que le quedaba de tranquilidad emocional. Fuentes cercanas relataron que la actriz pasó por momentos de profunda angustia. El peso de la exposición mediática, unido al vértigo de la maternidad inesperada, la llevaron a buscar refugio en Italia, donde alquiló un pequeño apartamento. Allí, lejos de los flashes, se dedicó a leer, escribir y caminar en silencio por calles estrechas llenas de historia. Vecinos del lugar contaron que solía salir por las tardes con la mano apoyada sobre el vientre, como si en ese gesto encontrara consuelo. Vivía entre la serenidad y el miedo. Quería disfrutarlo, pero también protegerlo. Sabía que cualquier palabra suya sería malinterpretada, confesó una amiga cercana. Aquellos días fueron un proceso de introspección, de reconciliación consigo misma y de aceptación ante la nueva etapa que estaba por comenzar. Tras semanas de especulaciones, Cembre rompió finalmente su silencio en una entrevista exclusiva para una revista europea. Su tono fue sereno, sus palabras profundas. No lo oculté por vergüenza ni por temor. Lo hice porque necesitaba vivirlo sin presión. Ser madre no es un escándalo, es una transformación. Y quería que esa transformación me perteneciera, al menos por un tiempo. No reveló la identidad del padre, pero confirmó que se encontraba bien y que su única prioridad era su salud, y la de su hijo. Cuando todo lo que deseas es paz, no hay espacio para el escándalo, añadió. Sus declaraciones, lejos de reavivar el morbo, generaron una ola de empatía y admiración. La actriz, que durante años fue símbolo de glamour, se convirtió de repente en emblema de fuerza femenina y autenticidad. Días después, los medios aguardaban ansiosos la reacción de YLDRM. Finalmente el actor publicó una historia en redes con una frase que hizo temblar a sus seguidores. Hay silencios que protegen, y otros que destruyen. No mencionó nombres, pero todos entendieron el mensaje. Algunos interpretaron sus palabras como un gesto de tristeza, otros como una confesión velada. Lo cierto es que su silencio, lejos de apaciguar el ambiente, reavivó las especulaciones. Personas cercanas afirmaron que Goldberg estaba conmocionado. No esperaba que el tema se hiciera público de esa manera y temía que la gente malinterpretara su silencio. Sin embargo, también reconocía el derecho de Cembre a contar su historia en sus propios términos. Lo que comenzó como un supuesto escándalo terminó transformándose en un relato de empoderamiento. Millones de mujeres turcas y extranjeras manifestaron su apoyo a Cembre, inundando las redes con mensajes de amor y respeto. Eres una inspiración, la maternidad no necesita permiso, gracias por recordarnos que el silencio también es una forma de valentía. Incluso celebridades internacionales compartieron su historia, elogiando su madurez y autenticidad. Cembre Arda, que un día fue símbolo de fama y belleza, hoy representa algo más grande, la libertad de vivir los momentos importantes sin la aprobación de nadie. En su historia, muchas mujeres se vieron reflejadas. Hoy, mientras los rumores comienzan a disiparse, Cembre ha vuelto a aparecer en redes, con un mensaje simple pero poderoso. La vida tiene su propio ritmo, y por fin estoy aprendiendo a seguirlo. Sus seguidores celebraron sus palabras como el inicio de una nueva etapa. Su historia nos recuerda que detrás de cada figura pública, existe una persona con miedos, sueños y deseos de paz. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Cembre hizo bien en guardar silencio tanto tiempo? ¿Qué harías tú en su lugar? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leerte. No olvides suscribirte a Kepa, activar la campanita y si te apasionan las historias reales de las estrellas turcas, apoyar al canal uniéndote con el botón de miembros para recibir contenido exclusivo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo las noticias más impactantes, las historias más humanas y las verdades que pocos se atreven a contar. Esto fue Keep Up, donde las estrellas hablan en silencio, y el silencio dice más que 1000 titulares.
Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.